Llegar a la patología, vamos a hacer un breve repaso de la anatomía coronaria, porque necesito que aprendan lo más básico, o que se acuerden de lo más básico, para al momento de que vean. A ver, denme un segundo porque mi perra está haciendo ruido. Ok, listo, perdón. Necesito que se acuerden un poquito de la anatomía coronaria o que la vean por primera vez, porque a muchos les pasó de noche probablemente, para que sepan al momento de que identifiquen un electrocardiograma, si hay alguna cara que esté afectada, pues cuál es la arteria coronaria que probablemente esté responsabilizada de esos cambios, ¿ok? Entonces, recordando, habíamos mencionado previamente que el corazón es una cámara muscular que está compuesta de 4 cavidades, que tiene 2 aurículas, que tiene 2 ventrículos, que entre todo esto se comunica por unas válvulas que son las mitrales, la tricuspidia, las pulmonares, y pues gracias a esto se logra llevar a cabo el gasto cardíaco y bla, bla, bla. Lo que me interesa es esta parte de aquí. El corazón tiene su propia irrigación. Esa irrigación está dada por 2 arterias que son la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y cada una, a su vez, se ramifica en otras arterias más chiquitas que nos ayudan con una porción específica del corazón. Entonces, vamos a empezar con la coronaria izquierda. Dejen nada más. Hay una disculpa, dame un segundo. Uno de los inconvenientes de tomar clase en línea es que estás en tu casa y cuando estás en tu casa, a los demás les vale madre que tú estés en clase. Entonces, denme chance nada más, un segundo. Ok, parece que ya. Entonces tenemos dos coronarias principales, una coronaria izquierda y una coronaria derecha. Y pues como la lógica nos dice, la coronaria derecha se encarga de la irrigación de la mitad derecha del corazón y la coronaria izquierda de la mitad izquierda del corazón. Vamos a empezar con la que tiene más ramificaciones, que es la coronaria izquierda. Esta, al inicio, tiene una porción chiquitita, que es esta que les estoy marcando aquí en naranja, que se llama tronco coronario izquierdo. El tronco coronario izquierdo es un pedacitito de arteria que solamente medirá a lo mejor de 2 a 3 milímetros en ciertos pacientes e inmediatamente después se va a bifurcar en 2 arterias principales. La primera de ellas es la descendente anterior, que es esta que viene por aquí. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, el corazón tiene varios surcos. Este surco por el que pasa es el surco interventricular. ¿Por qué? Porque pues está básicamente atravesando a los dos ventrículos. Entonces la descendente anterior discurre por todo el surco interventricular y a veces es lo suficientemente larga para dar la vuelta un poquito hacia atrás al corazón y terminar ahí. ¿Ok? No necesariamente siempre, pero a veces puede suceder esto. La descendente anterior tiene varias ramas importantes. La primera, estas que están aquí. Perdón, es que aquí siguen haciéndome ruido. La primera, o las primeras, son las ramas diagonales, que son estas de aquí, y que si se fijan, pues literalmente están en diagonal. Las ramas diagonales, dependiendo de la anatomía de los pacientes, pueden llegar a ser de 2 a 3 ramitas.
y estas se encargan de la irrigación de esta parte del corazón, que es la cara lateral izquierda y anterior. ¿Ok? Entonces, todo esto es de las ramas diagonales. Luego tenemos otras ramas que son las perforantes septales. Las perforantes septales, como su nombre dice, perforan hacia el septum interventricular, pero solamente lo hacen en los 2/3 anteriores del septum. El tercio inferior no lo irrigan, ¿ok? En algunas ocasiones, esa misma descendente anterior nos va a dar otra ramita que se llama rama ventricular derecha y que también, como su nombre lo dice, es esta de acá. Esta rama irriga a la cara anterior del ventrículo derecho. ¿Ok? Las perforantes pueden ser 3 o 4, dependiendo la anatomía. Las diagonales pueden ser 2 o 3. Y la rama ventricular derecha generalmente solamente es una. Pero en general, así como está en colorcito, eso es de lo que se encarga la descendente anterior. De la cara anterior del ventrículo izquierdo, de los 2/3 anteriores del septum interventricular y algunas veces también de la cara anterior del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, este tronco coronario izquierdo, así como nos dio la descendente anterior, nos va a dar otra arteria que se llama circunfleja. Vamos a borrar aquí. La arteria circunfleja va a discurrir por otro surco, que es el aurículo ventricular del lado izquierdo, que no es otra cosa más que el huequito por donde se dividen la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, así como se discurre, se va a venir por acá, se va a venir por acá, y va a dar la vuelta hacia atrás, porque el surco básicamente abarca toda esa cavidad. Déjenme les cambio el color. De la circunfleja salen estas arterias que son las marginales. Tenemos una marginal anterolateral y una posterolateral. La anterolateral, que es esta moradita de aquí, se encarga de irrigar la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y la que se llama posterolateral, pues va a ser exactamente lo que dice aquí, la parte posterolateral del ventrículo izquierdo, que viene para acá atrás. Entonces, cara lateral viene de las marginales. Esa misma circunfleja, conforme se vaya haciendo para atrás y se vaya haciendo para atrás, me va a dar otra arteria. Que es la rama distal. Entonces se va a ir por todo esto, va a darle vuelta al corazón y se va a venir por acá atrás y va a terminar en esta ramita. ¿Se acuerdan que decíamos el corazón? Pues no nada más es lo que se ve por enfrente, es algo tridimensional. Entonces tenemos un corazón derecho, un corazón izquierdo y tenemos la parte posterior. La circunfleja izquierda, en su parte más distal, va a irrigar aparte de la cara posterior del corazón. ¿Ok? ¿Qué puede pasar con la circunfleja? En ciertos corazones, esas son todas las ramas y hasta ahí quedó. Pero a veces la circunfleja es mucho más larga y pasa todo el surco auriculoventricular izquierdo y luego se va por el auriculoventricular derecho y va por atrás y viene hacia la parte de enfrente. Y en algunas ocasiones, que son bien poquitas esas ocasiones, solamente es el 15%, me va a dar estas ramas, la descendente posterior, las ventriculares izquierdas posteriores y las del nodo auriculoventricular. Entonces, solamente en un 15% de las personas, la circunfleja se hizo lo suficientemente larga para haber rodeado todo por la parte de atrás, y haber venido hacia el ventrículo derecho para darnos las ramas ventriculares izquierdas posteriores
que van a irrigar a la otra mitadcita del corazón posterior que nos falta, que nos va a irrigar el nodo AB. Acuérdense que tanto el nodo sinusal como el nodo AB tienen irrigación, en este caso el 15% de las veces es en esta, y la descendente posterior. Si se acuerdan, les dije que las perforantes septales nos daban 2/3 anteriores del septum. En este caso, en este 15% de los pacientes, la descendente posterior se va a llevar el otro tercio inferior del septum. ¿Ok? Entonces, es un porcentaje bien chiquito. Y a esto le conocemos como dominancia izquierda. Si mi paciente tiene una arteria circunfleja lo suficientemente larga para que la descendente posterior haya nacido de ella y que esta descendente posterior me está irrigando este tercio inferior del septum, ese paciente tiene una dominancia izquierda. Y eso lo van a escuchar muy frecuentemente con los pacientes de cardio. La dominancia, ¿es dominancia izquierda o dominancia derecha? De esto depende. De cuál de las dos arterias salga la descendente posterior. Entonces, si nada más es un 15%, quiere decir que el 85% de las veces viene de otra arteria. Ahorita les voy a decir de cuál. ¿Ok? Así como me da en un 15% estas 3 ramas, también a veces da una ramita hacia arriba para que salga la del nodo sinusal. Pero en este caso es un 60% de las veces. Entonces, 60% de las anatomías tienen irrigación del nodo sinusal mediante la circunfleja. Y solamente un 15% tienen que su descendente posterior es de la circunfleja. ¿Sí estamos claros con esos dos porcentajes? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la coronaria derecha? La coronaria derecha pues todavía es más sencillita porque pues no hay ramas que se extiendan tanto como las de la coronaria izquierda. La coronaria derecha me va a dar el 40% de las veces la del nodo sinusal. O sea, los otros 40 que no me está irrigando la circunfleja van a venir de aquí de la coronaria derecha. Y a su vez, pues van a salir todas las ramitas que me van a irrigar prácticamente a todo el corazón derecho. La del cono arterial, las marginales agudas. Marginal, cuando ustedes se acuerden, cuando ustedes escuchen esta palabra, significa cara lateral. ¿Se acuerdan que teníamos unas marginales acá, anterolaterales y posterolaterales? Y dijimos que esas irrigaban la cara lateral del corazón izquierdo. Ah, bueno, pues acá tienes una marginal aguda que se encarga también de la cara lateral, pero del corazón derecho. ¿Ok? Tienes la ventricular derecha anterior, que como su nombre lo dice, ventricular anterior, pues me va a irrigar a la cara anterior del ventrículo derecho. Y luego tengo estas 3 de las que ya hemos hablado ahorita. En un 85% de las veces, tanto la arteria del nodo AB como las ventriculares posteriores izquierdas, como la descendente posterior, van a salir de la coronaria derecha. O sea, la gran mayoría de las veces. Y en este caso, como la descendente posterior sale de la coronaria derecha, decimos que el paciente tiene dominancia derecha. Entonces, la dominancia no es otra cosa más que saber de dónde salió esta arteria de aquí. 85% de las veces coronaria derecha, 15% circunfleja. Y la circunfleja, pues nomás es uno. Ya sabemos que está en el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Se tienen que aprender todas las arterias? No.
Las cosas más importantes anatómicas que yo quiero que siempre recuerden son estas que les voy a marcar aquí. Les digo, miren, nada más, luego nos confundimos mucho, pero con el puro nombre muchas veces ya es más que suficiente. Con que vean el nombre van a saber. La descendente anterior, prácticamente, aunque no te aprendas todas las que las marginales y diagonales, descendente anterior me irriga toda la cara anteroseptal. La circunfleja me irriga caras laterales y en algunos casos las posteriores también, que dijimos que nada más es en un 15%. Y la coronaria derecha me irriga todo el corazón derecho y 85% de las veces me va a irrigar a la parte posterior y al corazón inferior. Entonces, el corazón inferior es en el que nos podemos confundir de si es la coronaria derecha o la coronaria izquierda, la que lo está irrigando. 15% de las veces es circunfleja, 85% de las veces es derecha. A grandes rasgos, esta es la anatomía que ustedes tienen que recordar. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. Hablando específicamente ahora sí de síndromes coronarios agudos, la epidemiología dice que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, no nada más en México, porque pues en México ya está súper estudiado, pero en general pues nuestros hábitos y la alimentación, sedentarismo, tabaquismo y todo esto pues nos hace que en todo el mundo cualquier enfermedad cardiovascular sea las primeras tres causas tanto de enfermedad como de muerte. La cardiopatía isquémica, separando a todas las demás cardiovasculares, es la principal causa de muerte. Tenemos taquicardias, tenemos insuficiencia cardíaca, tenemos valvulopatías. La principal causa de muerte es cardiopatía isquémica. Y en los hombres es un 44% y en las mujeres un 38%. Y conforme más avanzan los años, esto cada vez se va haciendo más similar. O sea, antes se decía que se infartaban más los hombres que en las mujeres, pero la realidad es que ahorita ya el porcentaje está muy cerca uno con el otro. Entonces, como es la cosa más frecuente que ustedes van a ver en toda su práctica, si es que se quedan como médicos generales o con cualquier especialidad que esté relacionada, que no sea quirúrgica, sí es importante que sepan identificarlas y que sepan tratarlas, al menos en el primer nivel de atención, lo que se les tiene que hacer y ya después derivar. Vamos a empezar con las definiciones. Síndrome coronario agudo, según las guías que yo les mandé, que son las guías de la Sociedad Española de Cardiología, son de las guías, esas junto con la AJA son como que la élite de cardio, ¿no? Pero específicamente la Sociedad Europea de Cardiología tiene unas directrices un poquito más acertadas y más compatibles con nuestras poblaciones aquí en México, entonces por eso siempre utilizamos estas guías para los síndromes coronarios agudos. Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Un espectro de condiciones que incluyen a los pacientes que tienen cambios clínicos recientes, o sea, síntomas, que tienen o no alteraciones en el electro y que tienen o no elevación de enzimas cardíacas. Entonces, este espectro de síndromes coronarios agudos me abarca tres patologías. La primera se llama angina inestable, la segunda se llama infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y la tercera se llama infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. En estas tres no incluimos la angina estable. La angina estable no es un síndrome coronario agudo. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. La definición específica de angina inestable es isquemia aguda al reposo o mínimo esfuerzo en ausencia de lesión miocárdica.
Isquemia aguda del reposo se refiere datos clínicos compatibles con isquemia. Y en este caso no tenemos lesión miocárdica. Esta isquemia aguda tiene que ser de más de 20 minutos al reposo y el paciente, sobre todo, aunque esté en reposo o que haya hecho un poquitito de ejercicio porque dice mínimo esfuerzo, aunque se siente y se quede en reposo, no se le va a quitar el dolor. Y muchas veces puede que solamente tengan un poquito de dolor o puede que desde que inicien con los síntomas estén con choque cardiogénico. Todo va a depender de qué tanto daño vaya a estar representándose en el miocardio, pero en general, como que la regla general es que el dolor te dure más de 20 minutos y que sea en reposo o que sea con un mínimo esfuerzo y que sin reposo o con reposo absoluto no se te haya quitado. ¿Qué significa que no tenga lesión miocárdica? La lesión miocárdica es la detección de un valor de troponinas por encima del límite superior de referencia del percentil 99. Entonces, la angina inestable es dolor, pero sin elevación de troponinas. ¿Ok? En este cuadrito que está aquí al lado, todo lo que está en blanco, si se fijan, dice ausencia de daño miocárdico. Y luego tienes un circulito rosa que dice aumento de las troponinas y hasta el centro tienes evidencia clínica de daño miocárdico por isquemia aguda, o sea, el dolor. Yo puedo tener elevación de troponinas, pero eso no significa que mi paciente se esté infartando, porque el aumento de troponinas me lo puede dar la hipoxemia, me lo puede dar la hipotensión, me lo puede dar la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan taquiarritmias ventriculares o que estén anémicos. Entonces, cualquiera de estas cosas, si yo le hago un laboratorio de troponinas, me va a salir positivo. ¿Cómo considero yo que mi paciente sí cumple con criterios para decir que se está infartando? Porque tiene que tener dolor. Entonces, si tiene clínica y tiene troponinas, entonces ya le decimos infarto. Si tiene clínica, pero no tiene troponinas, entonces se queda acá afuera en lo blanco y le decimos angina inestable. ¿Sí nos queda claro eso entonces? La única diferencia entre la angina inestable y el infarto sin elevación del ST es la elevación de la troponina o la lesión miocárdica, que es lo mismo. Yo le puedo hacer un electrocardiograma a un paciente que se está anginando y a lo mejor tiene las T's invertidas o están aplanadas, o a lo mejor tiene un descenso del ST y yo digo, no, pues parece que es un infarto. Si yo no le hago troponinas y no están positivas, no tengo forma de saberlo. Se va a llamar angina inestable hasta que yo no tenga los laboratorios para confirmar. Porque clínicamente pueden estar iguales. Electrocardiográficamente se pueden ver igual de feos los dos, pero si las tropos están negativas, se va a seguir llamando angina. ¿Dudas hasta aquí? Ok, pero fíjense bien, dice infarto sin elevación del ST. El infarto con elevación del ST es otra cosa bien diferente. Si yo tengo un infarto con elevación en el electrocardiograma, yo no necesito esperarme que me parezcan las troponinas para hacer el diagnóstico. Con el puro electrocardiograma es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, solamente para diferenciar angina inestable e infarto sin elevación es que yo tengo que pedir troponinas. Entonces, no se les vaya a olvidar esto porque pueden confundirse con esta definición de lesión miocárdica. En los artículos que les mandé, también hay una cosa que se llama cuarta definición de infarto. Y la cuarta definición de infarto tiene varios criterios que me dicen que el paciente sí está cursando con este evento. El primero es que tenga evidencia clínica, signos y síntomas compatibles con isquemia miocárdica aguda. El segundo es que tenga cambios nuevos en el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor le hice un electro ayer y está normal, pero ahorita ya tiene algo diferente. Una onda, el segmento, lo que ustedes quieran, ondas Q. El chiste es que no lo tenía antes y lo podemos documentar.
las ondas Q patológicas, forzosamente, si tú tienes una onda Q Doctora, patológica, no sé si se le está trabando el audio, nada más soy yo. Yo sí la escucho bien. ¿alguien más está batallando? No, yo no. Si tienes buen internet, Edgar. Ah, sí, pero ahí lo soluciono, no pasa nada. A ver, déjame igual me cambio de mi red para ver si está un poquito mejor con mis datos. A ver, voy a seguir hablando, Edgar. Me dices si sigues teniendo problemas. Ya me cambié de red. Sí, suena bien, creo que sí. Ok. Entonces, tengo que tener clínica, tengo que tener cambios en el electro nuevos. Dentro de estos cambios, la aparición de ondas Q patológicas, o ya sea que directamente le haga un ecocardiograma al paciente y tenga pérdida de miocardio viable. ¿Qué quiere decir? Que en el ecocardiograma hay un pedacito de corazón que no se mueva. A veces el paciente tuvo dolor y nunca fue al hospital y lo mandaron con el cardiólogo por otra cosa. Y el cardiólogo le está haciendo el estudio de rutina y de repente se da cuenta que hay un pedazo de miocardio que no se está moviendo. Ese paciente se infartó, pero nunca se dio cuenta. Y no fue lo suficientemente grave para que lo matara o que lo llevara al hospital en ese momento. Pero si ya con el ecocardiograma tienes un pedazo de corazón que no se está moviendo, eso ya califica como infarto. O en su defecto, que lo mandes directamente a hacer cateterismo y que ahí le encuentren un trombo, que a lo mejor también haya sido un cateterismo programado, que ha ido por otra cosa y de la nada, pues ahí está el coágulo, ¿no? Entonces, estos que están aquí como cuarta definición de infarto, hay que tenerlos en su libreta del internado porque se los van a preguntar. En los pases de visita, ¿cuál es la cuarta definición de infarto? Ah, ok, evidencia clínica, cambios electrocardiográficos, aparición de Y estos son todos los datos que tienen que dar, ¿ok? Ahora, los tipos de infarto, no todos los infartos son por lo mismo, ¿ok? El más común y del que tenemos como mayor por la frecuencia, pues hay más evidencia de este, es el de la ruptura de la placa aterotrombótica, que más adelante vamos a hablar de su fisiopatología. Entonces, este infarto es el que nos da por el sedentarismo, porque no comemos bien, porque tenemos hipertensión, diabetes mal controlada, tenemos hiperlipidemia, y a ese se conoce como infarto tipo 1. El infarto tipo 2, el paciente no tiene placas de ateroma, sus arterias están bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que se presenta un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Qué se les ocurre que le pueda pasar al paciente para que tenga un desajuste de aporte y demanda que pueda hacer que se infarte? Pues hipotensión, Un paciente que tiene hipovolemia, ¿ok? Y hablando de enfermedades específicas, ¿qué anemia, cosas se dan? Ah, ok, ¿por qué la anemia? porque va a haber un déficit en lo que es la demanda y, ay, perdón, sí, el aporte y la demanda, no va a haber suficiente aporte y va a haber más demanda y pues va a ser el desequilibrio. Entonces, imagínense que ustedes tenían a un paciente en intermedia con hemoglobina de 4. Y, no, pues ahí sí, que se quede pendiente para transfundir. Y todavía no lo cuestan en camilla y luego las enfermeras dicen, no, pues es que nosotros no los podemos canalizar ni les podemos hacer nada hasta que estén en cama. Entonces, pues hay que se queden en las sillas. Y a las 6 horas el paciente de repente empezó con dolor precordial, empezó todo diaforético y se lo llevaron al choque porque le hicieron un electro y tenía elevación del ST, ¿no? ¿Qué le pasó? Pues se infartó. Y se infartó por esto de aquí, porque se le rompió la placa trama. Pues no, se infartó porque no tenía oxígeno. Tienes isquemia de igual forma. No es la misma fisiopatología, pero hay isquemia del miocardio. Entonces, ojo con los que tengan anemia. Siempre que tengan pacientes anémicos, hay que estar monitorizando para que no se vayan a infartar. ¿Ok? ¿Qué otro paciente se les ocurre?
Porque ¿Una otra cosa tromboembolia pulmonar? Sí, pero esa te daría otro tipo de sintomatología. O sea, pero sí, o sea, pues a final de cuentas, si no tienes oxígeno suficiente, pues definitivamente el paciente puede cursar con un infarto. Otro que es muy común y que también no está relacionado tanto con cardiología son los pacientes que consumen simpático-miméticos. ¿Ok? Hay ciertos tipos de drogas, como por ejemplo la cocaína, las anfetaminas y todo esto, que su función es vasoconstrictora. Al momento de que el paciente la consume, tiene vasoconstricción pues a todos los niveles. ¿Y qué pasa? Pues las arterias coronarias también se espasman. Entonces, si tú tienes un vasoespasmo severo en las arterias coronarias, pues no va a pasar la sangre por ahí, está toda tapada, toda cerrada la arteria, y esos pacientes también se pueden infartar. Entonces, aguas también con los pacientes, usuarios de drogas, que puedan presentar dolor precordial, porque sí pueden infartarse y es precisamente el infarto tipo 2. ¿Ok? El infarto tipo 3 es el paciente como los que vemos en el taller de RCP, el que presentó la ambulancia, que dijo, no, pues lo recogí en su casa y dijo que le dolía el pecho y todo, y ahorita en la ambulancia me cayó en paro. Y ustedes lo reciben en paro y pues ya se murió y ya no salió del paro nunca y no tienes manera, no le pudiste hacer un electro para confirmar que sí tenía elevación del ST o algo, ya no le pudiste hacer laboratorios y tuvo muerte súbita. Clínicamente tenía un infarto, pero no hay manera de comprobarlo. Entonces, ese es el tipo 3. Y los tipo 4 y tipo 5 están relacionados con procedimientos. Dentro de los manejos, como ya les había adelantado cuando estuvimos ahí en el choque, dentro de los manejos a los pacientes tenemos dos procedimientos, uno que es el cateterismo o ICP y otro que es revascularización. La ICP tiene como complicación que con el tiempo se pueda, como es una mallita lo que se pone, una mallita de metal, por así decirlo, con el tiempo pues se puede estenosar y el paciente se puede reinfartar. O esa misma mallita puede generar que se forme otro coágulo. Entonces, el tipo 4 está relacionado con procedimientos de ICP. Se divide en 4A, 4B y 4C. Y el tipo 5 es el paciente que se infartó después de que se revascularizó, perdón. La revascularización es un procedimiento en donde tú mandaste al paciente a cateterismo y el doctor del cateterismo te dijo, ¿sabes qué? Están todas tapadas las arterias, no le puedo hacer nada, no puedo ponerle 20 metros de malla a esta arteria para destaparla, entonces pues hay que buscar otras opciones terapéuticas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues analizan si el paciente es candidato para hacer una especie como de puenteos y de sus mismas venas hacen nuevos vasos sanguíneos para tratar de irrigar por otros lados al pedacito de corazón que ahorita ya no tiene irrigación. Eso es revascularización. Y muchas veces después de esos procedimientos, pues el paciente también se infarta. Entonces, los últimos dos son relacionados a procedimientos y los primeros tres, pues son los de la clínica clásica que vemos en el hospital. Esta tablita, o como ustedes la quieran poner, también debe de estar en su libreta del internado, porque también son preguntas de pase de visita. ¿Cuál es el infarto tipo 1? ¿Cuál es el tipo 2? O dame ejemplos del tipo 2. ¿Y cuál es el tipo 4A? ¿Y cuál es el 4B? Entonces, todo eso tiene que estar en su libreta de internado. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Los factores de riesgo cardiovascular, que yo creo que ya los tienen bien dominados porque los hemos visto pues en muchas patologías, alrededor de todos los semestres en las clínicas en las que han llevado, pues yo creo que la gran mayoría de sus pacientes van a haber cursado con algo de esto. El principal de todos, y que si se lo preguntan a cualquier cardiólogo, pues es el primero que les va a dar, es el tabaquismo. Está bien demostrado que el tabaquismo es lo peor que tú puedes, o sea, si te quieres infartar, fuma, básicamente. O sea, el tabaquismo es lo peor que le puedes hacer a tu corazón porque está ampliamente demostrado que el daño endotelial por el tabaco es muy, muy importante. Y a esto, pues le vamos a sumar que la gente es diabética y que es hipertensa y que no se cuidan. Y luego que aparte usan drogas o que aparte tienen dislipidemia porque comen mal. Y luego
están obesos porque no hacen nada de ejercicio, o aunque no estén obesos, el simple hecho de tener sedentarismo. La gran mayoría de nosotros somos sedentarios. Dudo mucho que más del 85% de ustedes, clase de 15 personas de urgencias, vaya al gimnasio o que se aviente 45 minutos diarios de caminata. Todos somos sedentarios, todos. Y ya nada más con eso tenemos para que tengamos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, todos estos son causas de daño endotelial. ¿Y qué es lo que pasa cuando dañamos el endotelio? Vamos a ver la fisiopatología. La arteria, en general todas las arterias, tienen 3 capas. Tienen una capa interna o endotelio, tienen una capa media o muscular y tienen una capa externa o de tejido conectivo. Entonces, todo el problema va a ser a nivel endotelial. Todos estos factores de riesgo cardiovascular afectan directamente a esta capa, que es la que está en íntimo contacto con la sangre. Entonces, esto de acá que está por afuera es por donde va pasando la sangre, ¿no? Y por aquí tienes todos los componentes sanguíneos, todas las células de inmunidad y todo eso. Bueno, pues el hecho de que tú fumes, que seas hipertenso, que seas diabético mal controlado, que seas sedentario, va dañando toda esta capa de células endoteliales que está aquí en la orillita, que es la que se encarga de mantener la integridad entre lo que debe de ir aquí adentro y lo que debe de quedarse aquí afuera en el vaso. Entonces, conforme se empieza a deteriorar el endotelio, la integridad se pierde y las cosas que están en el torrente sanguíneo empiezan a entrar en contacto con la capa íntima. Entonces aquí se meten macrófagos y se meten todas estas células, todas las lipoproteínas de baja densidad, todo lo que debería de estar de forma externa. Entonces, los monocitos, acuérdense que cuando entran en contacto con lo que pueden fagocitar, se convierten en macrófagos. Y como tienes un montón de proteínas y de lipoproteínas de baja densidad, pues el macrófago empieza a comer. Y comen grasa y comen grasa y comen grasa, mucha, y se empiezan a transformar en células espumosas. Esas células espumosas, conforme va pasando el tiempo, se mueren y se quedan rezagadas en un centro lipídico. Se empiezan a acumular y es grasa que se queda ahí toda amontonada. Así como dañaste la capa endotelial de acá, pues todos estos procesos inflamatorios también van a dañar la capa que te está separando la media de la íntima. Y en la capa media yo tengo células musculares y tengo colágeno que a final de cuentas va a empezar a salir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Todo ese colágeno y las células musculares van a empezar a recubrir el centro lipídico. Y se va a formar esto. ¿Ok? Entonces tenemos 2 escenarios. El escenario en donde tenemos suerte y tenemos una placa estable. Y de lo que más se llenó fue de la cubierta fibrosa. O sea, lo que más salió al final de cuentas es lo de aquí abajo, células musculares y colágeno. Y por eso tenemos una cubierta fibrosa muy grande. Y el núcleo lipídico, pues quedó siendo algo súper chiquito. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente que tiene esta placota con cubierta fibrosa? Como es músculo, cuando haga ejercicio extenuante como subir escaleras o correr o algo, esto se va a vasoconstriñir. Y si hay vasoconstricción, pues voy a reducir la luz. Y ahí es cuando al paciente le da dolor. Pero ¿qué pasa? Que el paciente se relaja, se relajan las células musculares y la luz otra vez se abre. Esto es un paciente con una angina estable. La angina estable al reposo, el dolor se quita. Y ya, ese fue el escenario bonito, donde no te pasó nada malo. Pero en el escenario que no es tan positivo, la cubierta fibrosa está muy delgadita y lo que más tenemos son células espumosas que se murieron y que formaron una placota de lípidos aquí. Que esta cubierta fibrosa, pues en cualquier momento va a hacer que se rompa. Está muy delgadita. Entonces el paciente hace ejercicio o continúa fumando o continúa con el descontrol glucémico. ¿Y qué va a suceder? Pues que esto se va a romper. Y al momento de que esto se rompa,
todo este núcleo lipídico va a salir a la luz y otra vez va a estar en contacto con todos los componentes sanguíneos. ¿Ok? Que esto se rompa va a estar cabroncísimo. No puede romper una cubierta fibrosa tan gruesa, pero esta sí se puede romper con facilidad. Entonces, este es el infarto tipo 1. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí nos está quedando claro todo? ¿Seguros? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se rompió esto? Ya vamos a suponer que este paciente pues le valió la vida y todo y siguió fumando, siguió pues viviendo con malos hábitos y se reventó. Esto es importante. Al paciente le empieza a doler cuando hay una obstrucción de más del 50% de la luz del vaso. Entonces, mientras no tenga dolor, quiere decir que al menos más del 50% de la capacidad que tiene esta arteria todavía la tiene. Pero en el momento que se ocluya, ya sea porque se comprimió esto, se constriñó esto, o porque hay una ruptura de la placa, pues es cuando el paciente ya empieza a tener dolor. Entonces, cuando se rompe, pasa esto de aquí. Vamos a empezar acá en esta imagencita que está en esta esquina. Si se fijan, ya este es el vaso un poquito más magnificado, ¿no? Entonces, estas cosas amarillas son las placas de ateroma. De repente, una de estas placas erosionó y se rompió. ¿Y qué pasó? Que todo esto está en contacto con los componentes de la sangre. En la sangre, nosotros llevamos todo nuestro sistema de coagulación, ¿ok? El cuerpo, en el momento en el que ve una lesión, no importa dónde sea, va a buscar repararla. Para eso tenemos nuestra activación plaquetaria, para eso tenemos después la cascada de la coagulación. O sea, tú tienes una cortadita en la mano, pues de volada, ¿no? Va ahí, trata de cicatrizar para que dejes de sangrar y todo. Pues en el corazón es lo mismo. En el momento en el que la placa se rompe, el cuerpo dice, tenemos que reparar esto no puede estar sangrando, esto tiene que parcharse, tiene que taparse. Entonces, ahora sí que los primeros guerreros en este proceso son las plaquetas. Las plaquetas llegan directamente y se unen al colágeno y se unen al factor de von Willebrand. Esta que está aquí, esta cosa horrible de color azul, es una plaqueta. Entonces, si se fijan, la plaqueta tiene una especie como de piquitos o de salientes, que son sus receptores. Esos receptores están hechos de glucoproteínas. Las glucoproteínas son las que permiten que se adhiera a la lesión inicial. Y tenemos varios tipos de glucoproteínas en la plaqueta. Tenemos la glucoproteína 1A, la 1B. Bueno, la 1A se une al colágeno y la 1B se une al factor de von Willebrand. Y recordemos que estos dos, al momento de que esto se rompió, van a exponerse en esta lesión. Gracias a eso, pues esta viene para acá y se pega. Y se empiezan a pegar todas las que encontremos en la sangre. La plaqueta también tiene la capacidad de producir una cosa que se llama tromboxano A2. El tromboxano A2 es un vasoconstrictor. Cuando tú tienes una lesión, busca tu cuerpo hacer vasoconstricción para evitar que sigas sangrando. Entonces dice, bueno, vamos a pegarnos aquí y luego empieza a producir tromboxano A2 para que esta partecita de aquí se constriña y que no, ya deje de sangrar. Entonces empiezas a tener sobreproducción de tromboxano A2. Imagínate que tú ya de por sí aquí tienes un pedacito de placa que te está impidiendo que pase la sangre, o sea, ya hay una reducción de la luz del vaso. Y luego estás produciendo tromboxano 2 que se encarga de hacer más vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esto se va a disminuir todavía más de tamaño. ¿Ok? Esa vasoconstricción refleja hace que si tenías a lo mejor un 30% de luz, vas a tener ya un 10, o sea, es mucho menos el espacio que va a tener la sangre para pasar. A su vez, el colágeno, al estar en contacto con las plaquetas, produce su activación. Cuando una plaqueta se activa, cambia de forma. Y cuando cambia de forma, salen más cosas de lo que produce.
que es más tromboxano A2. Entonces, se sigue liberando mucho tromboxano, se siguen juntando más plaquetas y de repente es una fiesta plaquetaria porque todas las plaquetas están aquí pegadas y produciendo un montón de tromboxano. Y estás súper tapizado aquí de puras plaquetas porque estás tratando de generar hemostasia. Y ellas creen que están haciendo su mejor trabajo y dicen, no, pues yo estoy aquí para salvar el día, estoy evitando que esto se colapse y se siguen pegando y se siguen pegando y se siguen pegando y siguen vasoconstriyendo y vasoconstriyendo y vasoconstriyendo. Después de esto, ustedes saben que se activa la cascada de la coagulación. Entonces viene todo este proceso de que el factor tisular y que activamos el fibrinógeno y la fibrina. De toda esta melcocha que hizo aquí el tapón plaquetario, cada plaquetita tiene la posibilidad de ir entrelazando toda la fibrina que se va generando por este proceso de coagulación. Entonces, por cada plaqueta se le van uniendo 4 tiritas de fibrina. Pero aparte de fibrina, no nada más está jalando eso, está jalando todo lo que viene de la sangre. Y de repente atraparon a un neutrófilo, de repente agarraron eritrocitos y se hace aquí una masa amorfa de un montón de células que no deberían de estar. Y con esto terminaste de tapar toda la luz. Entonces, en un escenario normal, digamos, vamos a hablar otra vez de la lesión que ustedes tienen en la mano. En algún punto, el organismo dice, ¿sabes qué? Ya alcanzamos a cicatrizar bien, entonces ahora vamos a pasar por un proceso de fibrinolisis para deshacer pues todo lo que está pasando aquí, ¿no? Para ya dejar de producir porque ya logramos nuestro cometido. Ok, pero el paciente con una lesión coronaria pues no tiene tiempo de esperar a que pase la fibrinolisis, porque tú ya le tapaste toda la luz y ese pedazo de corazón, cada minuto que se quede sin oxígeno es un minuto que está más cercano de que muera. Entonces, nosotros no podemos esperar que el organismo produzca su fibrinolisis autóctona para que pueda llevar a cabo todo esto. Yo tengo que utilizar medicamentos fibrinolíticos para acelerar este proceso, para deshacer todo lo que se formó aquí. ¿Ok? Les digo, si fuera cualquier otro lado, una cortada en el brazo o a lo mejor lesiones en algún otro órgano y todo, pues no pasa nada. Pero en este caso, no podemos dejar que el corazón pase tanto tiempo con toda la oclusión que ocasionó toda la cascada de coagulación. ¿Por qué? Pues porque ahorita vamos a ver, después de cuántas horas, ese músculo se muere y ya no se vuelve a regenerar. Entonces, los medicamentos que ustedes vieron que utilizábamos en el hospital, que eran el ácido acetilsalicílico y clopidogrel y todos los que les dije que eran de precarga, cada uno de ellos se encarga de bloquear un proceso diferente en todo esto que les acabo de explicar. Uno se encarga de estabilizar la placa de ateroma, otro se encarga de evitar que se produzca el tromboxano, otro se encarga de evitar la adhesión de las glucoproteínas al colágeno. Entonces, si ustedes recuerdan esto, va a ser más fácil que se acuerden porque usamos el ASA, porque usamos el clopidogrel, porque usamos la atorvastatina, para que se use el enoxaparina. ¿Sí quedó claro esto? ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Ahora, ¿cómo le voy a hacer cuando estoy en urgencias o cuando estoy en mi consultorio, donde sea, para identificar un síndrome coronario agudo? En los archivos que les mandé está este algoritmo que está aquí, que es el espectro de los síndromes coronarios. Entonces, lo primero es la presentación clínica. Tenemos al paciente que llega más tranquilito, que tiene ya sea un dolorcito así levesón o que de plano no tiene nada de síntomas. Tenemos al paciente que ya tiene los síntomas más francos, que se están incrementando conforme avanzan las horas, que no se le quitan pese a que tomó ciertos medicamentos, o de plano al que ya llegó en choque cardiogénico o que llegó en parada cardíaca. El hecho de que te haya llegado en cualquiera de estos escenarios no te dice la extensión de la lesión. No porque el paciente haya llegado en choque cardiogénico quiere decir
que su corazón está más comprometido o que sea un infarto más grave que un paciente que llegó sin síntomas. No hay manera de saberlo. Hay ciertos datos clínicos que te pueden decir, no, mira, llegó hipotenso o llegó con bradicardia o llegó bloqueado, pues a lo mejor el nodo sinusal está afectado o el nodo AB, entonces puede ser tal arteria y así. Pero la clínica por sí sola no te puede decir si un paciente se va a morir o no se va a morir, porque hay pacientes que llegan sin síntomas y les va muy mal. Entonces ya desde aquí ya tenemos que tratarlos a todos con la misma seriedad y con la misma gravedad. Por eso es bien importante que ya les había dicho, como internitos, ustedes, todos los dolores precordiales son prioridad y ustedes tienen 10 minutos desde que les dijeron que le hagan el electro para hacerle el trazo al paciente, para determinar qué tan urgente es su atención, ¿ok? Entonces, como la clínica es lo primero, vamos a ver cuál es la presentación clínica más usual. El 80% de los pacientes llegan con un dolor precordial y lo refieren como opresivo. A lo mejor no te van a decir, sí, tengo un dolor precordial tipo opresivo, pero tú les puedes preguntar, ¿cómo siente el dolor? Como si se le sentara alguien en el pecho y te dicen, sí, siento como si alguien me estuviera aquí ahogando. ¿Ok? Ese tipo de dolor también se puede irradiar a ciertas partes, ya sea al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo, que es lo más común. Pero hay un 20% que no lo presenta. No porque no tengan dolor precordial quiere decir que ya automáticamente lo vamos a descartar. Aparte del dolor, el paciente puede presentar datos de descarga adrenérgica. ¿Cómo qué? Como que llegue diaforético o como que te diga, cuando me empezó el dolor, de pronto sentí muchas ganas de hacer popó. Entonces siempre es bueno preguntarlo. El paciente puede llegar con disnea. No necesariamente va a llegar desaturando, pero si ya sabemos que probablemente hay un trombo que está ocluyendo que directamente pase flujo sanguíneo hacia una parte del corazón, aunque su trastorno de la ventilación-perfusión no sea ventilatorio, la perfusión está disminuida. Por eso el paciente va a llegar así. ¿Ok? Tienen también otro tipo de síntomas como que llegan nauseosos o vomitando. Te dicen, no, vomité como 4 veces y de repente empecé a sudar mucho y empecé con dificultad para respirar. O ya en los escenarios más graves, te llegan choque cardiogénico o edema agudo pulmonar o directamente en parada cardiorrespiratoria. Todos estos se consideran síntomas cardíacos. Antes les decíamos a otros síntomas atípicos, pero ya no se utiliza esa nomenclatura, ya no se les dice atípicos porque pues un día los de la AJA y los de la Sociedad Europea de Cardiología se levantaron y dijeron, vamos a cambiarles el nombre y ahora les dicen síntomas no cardíacos. ¿Y cuáles son esos? Estos que están aquí, que son equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos son cosas que puede tener el paciente que no necesariamente es el dolor precordial, pero que de todas maneras, si lo presenta, yo lo tengo que estudiar como si fuera un dolor precordial. ¿Cuáles son estas? La primera es el síncope. Si a ti te llega un paciente al consultorio o al triage y te dice, me desmayé, lo primero que le tienes que hacer es un electro, porque puede ser un dato de bajo gasto. Si pierdes el conocimiento, es porque no tienes una adecuada perfusión cerebral. ¿Y por qué no tienes adecuada perfusión cerebral? Lo primero que tienes que descartar es que sea por el corazón. Ya después te puedes ir por otras cosas. Pero el síncope es un equivalente anginoso. Otro equivalente anginoso es la disnea. Si el paciente llega con la sola dificultad respiratoria y a lo mejor también te dice que empezó como con diaforesis y todo, pero no tiene dolor precordial, también es compatible con un dolor precordial y se tiene que estudiar de la misma forma. Y este que está aquí es el más importante de todos, la epigastralgia. Hay pacientes que llegan con un dolor que lo refieren como de gastritis y a veces en el triage, para no pasarlos a consulta, les dicen, no, pues mire, tómese este omeprazol y váyase a su casa y ya si se vuelve a sentir mal, pues vaya con su médico familiar. Y te regresan a las 2 horas en choque cardiogénico porque a nadie se le ocurrió hacerle un electrocardiograma y estaba bien infartado. Entonces, estos 3 que están aquí son equivalentes anginosos, sobre todo en mujeres, personas de la tercera edad y pacientes con obesidad.
o sobrepeso. Si alguno de estos 3 grupos de edad tiene alguno de estos 3, hay que protocolizarlo como si fuera un síndrome coronario agudo y hay que hacerle el electrocardiograma antes de pensar en otra cosa. Ya si el electro sale bien y todo, pues ya se podría empezar a discriminar entre otras situaciones. Pero mínimo a estos 3 grupos siempre háganles un electro si presentan alguno de estos 3 equivalentes, ¿ok? Y el paro cardiorrespiratorio, pues eso ya es muy obvio, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces ya abarcamos la presentación clínica. Ahora vamos a ver los cambios electrocardiográficos. En este escenario, puedo tener al paciente que tiene un electro normal, al paciente que tiene depresión del ST, elevación del ST. Aquí también voy a incluir las alteraciones de la onda T, que pueden ser ondas T hiperagudas, que pueden estar aplanadas o que pueden estar invertidas, o de plano que ya me lleguen con arritmias así raronas, ¿no? Que ya si llega en fibrilación ventricular, pues ya está en paro, ¿no? Pero cualquiera de estos hallazgos son los que yo puedo encontrar en el electro. Si yo tengo dolor precordial y el electro está normal, no significa que el paciente no tenga nada. En este punto, mi paciente se llama angina, ¿ok? Y se llama en este caso angina inestable, porque si se acuerdan dijimos, para yo poder saber si es una angina inestable o un infarto sin elevación, que es este siguiente punto, yo necesito hacerle laboratorio, que es esto de acá, las troponinas. Y ya dependiendo, si me salen elevadas, ya le llamo infarto sin elevación del ST. Si no me salieron elevadas, se va a seguir llamando angina inestable. Pero la única cosa que me debe de hacer tomar decisiones terapéuticas más rápidas en los en los hallazgos electrocardiográficos es la elevación del ST. Dolor precordial y elevación del ST, paciente que directamente se pasa a choque, o en su caso si están en consulta, que directamente se manda a hospital, porque se le tiene que hacer fibrinolisis y eventualmente cateterismo. Vamos a empezar ahorita con cambios electrocardiográficos. Siempre tiene que ser en los primeros 10 minutos de que se detectó el dolor precordial. Nunca tardarnos más que eso. ¿Qué cambios son los que yo espero que haya en el electro? Isquemia, lesión y necrosis, lo que veíamos en la clase pasada. ¿Dónde voy a ver la isquemia? En la onda T. ¿Dónde voy a ver la lesión? En el segmento ST. ¿Dónde voy a ver la necrosis? En la onda Q. La isquemia la podemos dividir en subendocárdica y subepicárdica. Le voy a llamar subendocárdica cuando la onda T esté hiperaguda hacia arriba. Ya sea que esté picuda o que esté muy alta, aunque no esté picuda, esas son ondas T de isquemia subendocárdica. Y le voy a llamar isquemia subepicárdica cuando la T esté aplanada o esté invertida. ¿Ok? Ahora la lesión. La lesión es al revés. También en la lesión tenemos que puede ser subendocárdica o subepicárdica. Subendocárdica va a ser cuando sea una inversión de la ST. Y subepicárdica cuando el ST esté hacia arriba. Entonces, para que se lo aprendan, lo único que tienen que aprenderse es uno de los dos. Con cualquiera de los dos que se aprendan y lo volteen. Y ya. Y va a ser más fácil si se aprenden la más grave de todas, que es la lesión subepicárdica. Lesión subepicárdica, ST hacia arriba. Dominando ese, nada más tienen que voltear todo lo demás. ¿Ok? Según lo que les encargué de tarea, ¿cuándo es normal tener ondas Q? Pues yo encontré que podía estar normal en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6 y que a veces podía verse en D2 y ABF. ¿Y cuándo no sería adecuado o cuándo es patológico encontrarla?
Pues en B1, B2 y B3. Prácticamente en todas las derivaciones precordiales no deberíamos de tener onda Q. Y con respecto al tamaño, en donde sí hay onda Q, ¿qué es lo que tengo que vigilarle? Que no esté más grande de cuánto. Pues no debe durar más de 0.04 segundos y de profundidad decía que menos del 25% de la onda R. Entonces, si pueden manejarlo en porcentajes, pueden manejarlo. Algunos lados dicen que menos de 1/3 de lo que mida el QRS también de esa derivación, pero las Qs que no son patológicas, pues tienen que estar muy chiquititas. Si yo ya estoy en una derivación en donde tengo una QS, que dijimos, no hay onda R, no hay ninguna deflexión positiva, y está en una cara específica, por ejemplo, en todas las derivaciones de la cara inferior o en las dos derivaciones de la cara septal o la anterior, eso es equivalente a necrosis. ¿Y qué es importante de esto? La necrosis que se presenta con la onda Q, nada más la causan los infartos con elevación. A lo mejor hay un paciente que tuvo una tolerancia al dolor así bien impresionante y se infartó hace 2, 3 meses y pues no le pasó nada, ¿no? Y ahí sigue vivo. Y lo van a operar de la vesícula y le hicieron un electrocardiograma. Y de repente le hacen el electro y en la cara inferior tiene QS o tiene onda Q. Este paciente tuvo un infarto con elevación. No hay de otra, no hay manera que digas, pues a lo mejor tuvo isquemia de agua y todo, no. Era un infarto con elevación y nunca se dio cuenta. Pero acordarse siempre, solamente los infartos transmurales o subepicárdicos son los que me causan necrosis. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una. Se basó en la isquemia, la onda T. ¿Cómo se tenía que ver en la subendocárdica? Hacia arriba, muy alta o muy picuda. Ah, ok, gracias. No. ¿Alguien más? Ok, continuamos. Esto de aquí es infarto con elevación. Es muy redundante de lo que vimos en los dos pacientitos que tuvimos en el choque. Entonces, igual traten de transpolarlo a esos casos clínicos que revisamos en el hospital. Les había dicho, como regla general, yo tengo que tener la elevación de la... Denme un segundo. Yo tengo que tener elevación del ST de más de un cuadrito para que yo lo considere como positivo. Y también, ¿cuál es otra de las características importantes? Que tiene que estar en caras contiguas. Es decir, si yo estoy buscando la cara septal, pues yo sé que septal es B1 y B2. Entonces, en ambas tengo que tener alteración. Pero a lo mejor B1 está normal. Pero si me voy a B2 y B3, B2 puede estar elevado, B3 también está elevado. Y si me acuerdo de la anatomía coronaria, habíamos dicho que la misma arteria irriga toda esta porción. Entonces, mientras sean caras que están contiguas, es decir, una enseguida de la otra, es compatible con un proceso de elevación del ST. ¿Sí estamos claros con eso? Lo ideal siempre es que sean dos caras contiguas, o sea, dos derivaciones que esté una enseguida de la otra. B1 y B2 para esta cara, pero puede ser también B2 y B3, o puede ser B3 y B4, o B4 y B5, B5 y B6. En este caso, este es un electro de los que ya habíamos visto anteriormente. B2 está elevado, B3 también, B4, B5, B6 ya no se ve elevado, pero B5 sí, entonces como todas estas anteriores están elevadas, sí cumple con el criterio. ¿Ok? La regla dice que tiene que ser un cuadrito, pero ¿en dónde necesito tener un poquito más de tolerancia? En las derivaciones B2 y B3. ¿Por qué? Porque en esta zona
Generalmente, por ejemplo, las mujeres tienen más pecho o los hombres pueden tener más grasa abdominal o lo que tú quieras anatómico que puede alterar la impedancia de la conducción. Entonces, tanto en B3 como en B2, estos son los criterios que yo tengo que tomar para decir si está elevado o no está elevado. En hombres que tengan menos de 40 años, tiene que tener más de 2.5 cuadritos. En hombres mayores de 40 años, más de 2 cuadritos. En mujeres, no importa la edad, más de 1.5 cuadritos. Solamente en estas dos derivaciones. En todas las demás, con un cuadrito es suficiente para establecer el diagnóstico. Entonces, estos criterios de aquí hay que ponerlos también en su libreta de internado. Si yo tengo un infarto con elevación en la cara inferior, que dijimos que cuáles eran las derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF. ABF. Entonces, ABF, D2 y D3. Si yo tengo elevación del ST en la cara inferior, necesito tomar el electrocardiograma las derivaciones derechas. ¿Cuál era la arteria que dijimos que irrigaba la cara inferior en el 85% de las veces? Sí salía de la coronaria derecha, ¿no? Ajá, Bueno, más entonces, específico, sí. si tu infarto está en la cara inferior, como el 85% de las veces la cara inferior está irrigada por la coronaria derecha, necesito forzosamente hacerle un electrocardiograma ahora al ventrículo derecho para saber si no tengo afección de alguna otra parte del ventrículo. ¿Sí nos queda claro por qué? Sí. Doctora, también en ese caso también tendríamos que hacer de la cara posterior a la vez o nada más de Ah. la cara derecha. Si tienes, mira, si tienes síntomas que están muy sugestivos, a lo mejor tú tienes un electro que las inferiores están elevadas y tú le hiciste las derechas y no tiene nada, las derechas están normales. Ya con eso, pues tú sabes que ya le vas a dar tratamiento, ¿no? De todas maneras. Pero ¿qué puede pasar? Que a lo mejor tú le hagas el electro normal y le hagas las derechas y no tengas nada tampoco en ninguna de las dos. Pero clínicamente el paciente está muy mal y tú dices, es que sí puede ser un dolor precordial y es que en ese caso ya le puedes tomar el círculo completo, le haces las posteriores para verificar a ver si no es una parte posterior del corazón la que está afectada. Porque recordemos, hay algunas arterias que solamente te van a irrigar la cara posterior y aunque tú le hagas izquierdas y derechas, pues no se van a ver. La elevación no la vas a tener ahí porque la cara posterior del corazón no se ve con estos dos que son como el estándar. Entonces, ante la duda, aviéntense el círculo completo que es todas las izquierdas, todas las derechas y nos vamos a las posteriores. Sí les había dicho ya que buscaran cómo se tomaban, ¿verdad? Derechas y posteriores. Y que también eso lo pusieran en su libreta del internado. Sí. Ok. Por eso nos sirve la anatomía, para acordarnos, no, pues sí, la descendente anterior dijimos que era pues básicamente toda la anteroseptal y luego la lateral alta y la baja, dijimos que era la circunfleja y luego la coronaria derecha, el 85% de las veces es la inferior. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto un electrocardiograma que les dije? El día de la clase de cardio, de los síndromes coronarios agudos, se los voy a volver a mencionar. ABR solamente está positivo en dos ocasiones. Cuando el paciente se está infartando o cuando ustedes ponen el electrocardiograma mal. Porque ABR siempre tiene que estar negativo. Siempre, siempre. Y dijimos, para estar 100% seguros, pues hay que ver el eje eléctrico. Si el eje eléctrico está en extrema derecha,
pues el electro está mal, o sea, no podemos tener a un paciente tan alterado, salvo que el paciente diga, no, sí, yo tengo dextrocardia, pero usualmente eso no sucede. Pero si mi ABR está positivo y el eje eléctrico está normal, y yo ya verifiqué que sí tomé bien el electro, lo primero que tengo que hacer es ver si hay derivaciones que tienen infradesnivel del ST. Y si se acuerdan, el electro que habíamos visto tenía infradesnivel en casi todo el corazón, o sea, todas eran infradesnivel, salvo en el ABR que estaba elevado. Entonces, eso se llama enfermedad multivaso. Y la oclusión en este caso está a nivel del tronco de la coronaria izquierda. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay un pedacito chiquito que es el tronco de la coronaria izquierda y luego de ahí sale en la descendente anterior? Y si tú tienes una oclusión ahí, todo tu corazón izquierdo ya valió madre. Y es peor todavía. O sea, si no le quitas rápido el trombo, ese paciente no le va a funcionar medio corazón y sus probabilidades de sobrevivir son mínimas. Entonces, este electro es de los más graves de todos. ¿Ok? ABR positivo con más de 6 derivaciones con infradesnivel. Y siempre que vean esto, acuérdense, vean el dibujito en su cabeza de cómo está el tronco de la coronaria izquierda. Ahora imagínate que este paciente, aparte de tener esto, sea del 15% de los pacientes que tiene irrigación del corazón inferior con la circunfleja. Ya se le fue todo el corazón ahí. Por eso este es de los más graves. ¿Ok? Ok, ¿dudas hasta aquí? Muy bien. Esto es lo que pasa conforme vamos avanzando en minutos y en horas cuando hay un infarto transmural o subepicárdico, que es el que tiene la elevación del segmento ST. Cada minuto que va pasando es miocardio que se va perdiendo. Entre más rápido se le dé tratamiento, mejor. Entonces, si la oclusión de la arteria está de este lado, la parte que más pronto se va a quedar sin oxígeno, pues es la parte que está más alejada, la de acá. Estas son mis arterias subepicárdicas, entonces la zona del endocardio hacia el otro lado es en donde va a empezar la necrosis. Y en tiempo, más o menos así lo esquematizamos. Aquí en este puntito rojo que les estoy poniendo, pues es la arteria que está ocluida. Entonces, la partecita de acá, del centro hacia afuera, va a empezar a sufrir de isquemia. La isquemia, si nos acordamos de las clases de fisiopatología, es reversible todavía. Todavía es algo que se puede salvar. O sea, tiene dificultades ahí para oxigenar, pero todavía es salvable. Pero conforme vamos avanzando, para los 20, 40 minutos, ya esa isquemia, en la parte más distal ya se hizo lesión. Esa lesión ya está en un proceso crítico de pasar a nada, a que se haga necrosis y que ya no se le pueda hacer nada. Y se estima que más o menos a los 30 minutos ya tienes un 10% de necrosis en el lugar en donde tenías la oclusión. En 30 minutos. Para 1 hora ya tienes necrosis del 30%. Ve qué tan rápido está avanzando. A las 2 horas, la mitad del miocardio ya se murió. Por eso ustedes no pueden esperarse a que, déjame hago primero la gaso y luego déjame pongo la sonda y luego pongo la férula y ahí le tomo el electro, señor. No. Cada minuto es miocardio que se muere. A las 3 horas, el 60% del miocardio ya murió. A las 6 horas, el 90%. Y ya para las 24 horas, pues ya no hay nada que hacerle ahí. Ya lo que le tenía que pasar, ya le pasó. Por eso, como uno de los tratamientos o el tratamiento que damos nosotros en urgencias es la fibrinolisis, no podemos fibrinolizar a un paciente desde que tuvo el dolor más fuerte, tienes nada más hasta 12 horas para fibrinolizarlo, porque si te llega 24 horas después, pues ya qué le vas a hacer, ya no tiene nada. Y lo único que vas a hacer es que tenga ahora riesgo de sangrar. Entre más rápido le ofrezcas la fibrinolisis, mejor le va a ir. ¿Qué es lo que yo espero
que pasa en el electrocardiograma conforme va avanzando el tiempo en minutos en el paciente que se está infartando. En las primeras 2 horas voy a tener una onda T que es simétrica. Si se acuerdan las características de la T, es que debería de ser irregular, asimétrica. Entonces aquí en este caso es simétrica y la base es ancha. ¿Por qué? Porque abarca desde aquí, de donde está el puntito rojo, hasta acá. Toda esta es la T. Y en este punto el ST ya se empezó a elevar. A partir de las 2 a las 24 horas se empieza a presentar la Q patológica. Y en las primeras 24 horas es en donde tú más vas a ver la elevación del ST. Esta es la evolución normal en un paciente que no se trombolizó, ¿no? No es el paciente al que no se le hace nada. Entonces se eleva el ST a lo máximo, la onda T sigue siendo positiva y para las 6 horas, como vimos en los dibujitos anteriores, pues el 90% del corazón ya tiene su necrosis. ¿Qué pasa después? Para las 72 horas ya se formó una Q bien formadita y ya no tenemos R, ya tenemos QS. La onda T que estaba hacia arriba o estaba positiva, ahora se va a invertir junto con esta Q. El ST ya no está elevado, ya se queda isoeléctrico, porque ya lo está jalando la T que se invirtió. Y de 2 a 8 semanas todavía vas a ver la Q, apenas se va a empezar a ver una R, y la T pudiera ser que todavía esté invertida, pero ya no va a estar tan invertida como estaba antes. Lo importante aquí es que de todo esto, lo que va a persistir va a ser la Q. Aunque eventualmente esta R se haga más larga y a lo mejor después se forme la S bien y la T vuelva a la normalidad, la Q ya no se le va a quitar nunca. Porque es una cicatriz, si lo quieren ver así. ¿Ok? Ahora, en uno de los electros que habíamos visto que tenía elevación del ST, les había dicho, miren, aquí se ve elevación, pero estas derivaciones de acá tienen una inversión del ST. Y yo no digo, tiene un infarto con elevación y tiene un infarto sin elevación. No. Esa inversión del ST se le conoce como cambios recíprocos. Y no es otra cosa más que lo que sucede a nivel eléctrico en la parte más alejada de donde se presentó la lesión. Las derivaciones enfrentadas es en donde está la enfermedad, lo que está pasando, la situación de isquemia, de lesión o de necrosis, son las derivaciones enfrentadas. Las derivaciones recíprocas están viendo el área en donde está la lesión, pero en dirección opuesta. Se le denominan también como cambios en espejo. Porque vas a ver la misma elevación que tú estás viendo, tú la vas a ver, pero de forma invertida, en la cara más alejada del corazón. Y esta tablita que también viene en su libro que les mandé, te dice, dependiendo de dónde está la localización del infarto, cuáles son las derivaciones en donde se ve, si es la pared lateral, esta, y cuáles son las derivaciones en donde tú esperas ver una inversión del ST como imagen en espejo. Entonces, no todas tienen, si se fijan. Pero cuando tengan uno de estos infartos, chéquense la tablita y fíjense si es esperado que en ciertas caras tengamos inversión del ST como cambios recíprocos o cambios en imagen en espejo. Y eso así se puede decir nada más. Bueno, pues tengo elevación del ST o lesión subepicárdica en la cara anterolateral con cambios recíprocos en la cara inferior. Y cuando tú dices eso, ya infieres, o sea, cambio recíproco significa que en la cara inferior tiene infradesnivel del ST. Y no significa que a la cara inferior le esté pasando nada, sino que ese es el vector de despolarización a consecuencia de lo que le pasó con el infarto. ¿Ok? Que este es el electro que habíamos visto la vez pasada. Si se fijan, estas son las que están afectadas y luego nos vamos a la cara inferior de 2 ABF
y ambos tienen infradesnivel. ¿Y es malo para la cara inferior? No, pues es lo que está pasando con la despolarización. O sea, hubo una afección prácticamente en todo el miocardio que está haciendo que el trazo electrocardiográfico salga mal. O sea, hay algo mal en estas caras y se está viendo reflejado también en las caras más lejanas. ¿Ok? Ok, tenemos otro escenario que esto también lo van a poner en su libreta del internado. Hay pacientes que, vamos a ponerlo así, vamos a suponer que Edgar se va a hacer una cirugía de la vesícula y como preoperatorios le dijo el cirujano, no, pues vete a hacer la placa de tórax, vete a hacer el electro, la. Entonces va a hacerse su electro y el día de hoy le dicen, mira, aquí está tu electro, todo normal, ¿no? Ok. Edgar se va bien feliz a su casa. Al día siguiente empieza con dolor precordial de tipo opresivo, bla, 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 y todo. Y parecía, dices, no manches, me estoy infartando, no, pues me voy a hacer un electrocardiograma. Y le hacen un electro. En ese electrocardiograma, a Edgar ahora le sale una imagen de bloqueo de rama izquierda. Ustedes ya vieron las características que tiene que tener el bloqueo de rama izquierda con lo que buscaron en su tarea. El QRS está ensanchado, tiene las ondas, como en imagen de cono de nieve o las S profundas, QS profundas en B1, B2 y B3 y así. O sea, tiene una imagen clásica de bloqueo de rama derecha, de izquierda, perdón. Bloqueo de rama izquierda de novo con los cambios clínicos sugestivos de infarto es un infarto con elevación del ST. Y así se tiene que manejar. ¿Y cómo sé que es un bloqueo de novo? Porque ayer Edgar se hizo un electro y estaba normal, no tenía nada. Y ahorita que tiene el dolor, le estoy haciendo el electro y tiene un bloqueo de rama izquierda que no tenía. Entonces, en este caso, a Edgar, yo le puedo hacer el mismo tratamiento que un infarto con elevación, que es fibrinolisis, sus antiisquémicas, mandarlo ICP y bla, bla, bla. ¿Cuál sería otro escenario? Edgar, cuando tenía 15 años, se iba a meter a un equipo de fútbol y le hicieron estudios de todo y alguien le hizo un electro y le dijeron, oye, mira, tienes un bloqueo de rama izquierda. Y Edgar, chinga, pues no siento nada, qué chido. Y toda su vida él ha sabido que tiene un bloqueo de rama izquierda y ha vivido así siempre. Y de repente, 15 años después, empezó con dolor precordial de tipo opresivo, bla, bla, bla y todo. Lo llevan al hospital y está un internito nuevo que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y le hace un electro y dice, tiene un bloqueo de rama izquierda. Y Edgar va a decir, no, pero yo ya tenía el bloqueo, no tengo nada. Ah, bueno, en ese caso específico, cuando yo tengo un paciente que ya se sabía con un bloqueo de rama izquierda, tengo estos criterios que están aquí, que son los criterios de Esgarbosa. Y los criterios de Esgarbosa me dicen, si yo tengo un paciente de bloqueo de rama izquierda, ¿está cursando con un infarto o es el bloqueo que siempre ha tenido? Y si me salen positivos, entonces lo tengo que tratar como un infarto con elevación. ¿Ok? Entonces, solamente le voy a hacer criterios de Esgarbosa al paciente que yo ya sabía que tenía bloqueo de rama izquierda y que estoy sospechando que se pueda estar infartando. Y forzosamente necesito tener más de 3 puntos para que sea un 90% de probabilidades de que sí se esté infartando el paciente. Esta tablita hay que ponerla en la libreta del internado. ¿Sí nos quedó claro ese escenario? ¿Seguros? Ok. Mi recomendación, un día de puro morbo, háganse un electro, nomás para que vean que no tienen nada. Entonces no se les olvide, si es bloqueo de rama de novo, es un infarto. Si es un bloqueo de rama ya conocido, izquierda, siempre izquierda. Si es un bloqueo de rama izquierda ya conocido, pero sale con el Esgarbosa positivo, es un infarto con elevación y le hacemos lo mismo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para esto? Pues esto les digo, ustedes ya tienen la ventajísima de que ya vieron dos, o sea, ya ahorita nada más vamos a complementar y a ajustar ahí ciertas cosas. Doctora, Mande. ¿puedes repetirlo del bloqueo de rama de nuevo? Perdón, el bloqueo de no lo entendí, no, me perdí. Si Entendí tienes lo un, de
Ajá. En lo que siento mi los vertido de rama izquierda y cuando ya lo consideramos como infarto con elevación, pero la otra no. Si tu paciente ya se conocía con un bloqueo y tú le haces esto y te sale positivo, entonces lo vas a manejar como un infarto con elevación. Pero si tu paciente sabe que él no tenía ningún bloqueo, o sea, que él nunca tuvo nada, nada, y le habían hecho electros anteriores y no, pues es que mi corazón estaba bien, pero de la nada empieza con dolor precordial y te sale un bloqueo de rama izquierda que tiene las características normales de un bloqueo como los que buscaron ustedes de tarea, no le tienes que hacer estos criterios. Ese también, como es nuevo, automáticamente lo tratas como infarto con elevación. Ok, ¿Ok? gracias. Ok. Sí. Nada. Ok, ahora, esta tablita de aquí también hay que ponerla en su libreta del internado, porque estos son los tiempos meta, y también se los van a preguntar cuando estén en el hospital. Él les había dicho, el tratamiento definitivo para estos pacientes es hacerles cateterismo para saber, pues, qué es lo que tienen, darle manejo quirúrgico y todo eso, ¿no? El cate es pues es un manejo quirúrgico. Pero en urgencias, si no tienes opción para mandarlo rápido, pues lo trombolizas. Entonces, este algoritmo de aquí te sirve para saber qué hacer con tu paciente dependiendo de dónde estás trabajando, de dónde estás recibiendo al paciente con el infarto con elevación. Entonces, lo primero que hay que saber, hay una cosa que se llama acme del dolor. El acme del dolor es el momento en el que más fuerte tuvo el dolor el paciente. El paciente te puede decir, es que sabe que empecé desde ayer a las 4 de la tarde con dolor en el pecho y así, pero apenas ahorita a las 10 de la mañana sentí que me moría. Ahí fue el dolor más fuerte que me dio. Ese es tu acme del dolor. Y a partir del acme del dolor vas a contar 12 horas para poder ofrecerle terapia de fibrinolisis. ¿Ok? Entonces tu meta es menos de 12 horas del acme del dolor. La ICP la vamos a clasificar dependiendo de si solamente le hicimos ese procedimiento o si la trombolizamos antes. Tenemos la ICP primaria. La primaria es, no lo trombolicé y lo mandé directito al cateterismo. En ese caso, si mi paciente llegó a un hospital en donde yo tengo acceso a ICP, por ejemplo, en el Hospital 2, ahí tienen sala de hemodinamia ya, es el único hospital del IMSS que tiene hemodinamia. En el Hospital Ángeles, en Centro Médico, en todas las privas generalmente tienen. Entonces, si yo llegué a un lugar en donde tengo ICP, tengo menos de 60 minutos para poderle hacer la ICP primaria. Esa es mi meta, 1 hora. Pero solamente si llegué a un centro que tiene ICP. En caso de que mi paciente haya tenido que ser trasladado, digamos, llegó aquí a las 66, pero alguien me dijo, mándalo a la 2 y allá directamente le hacemos el CATE. Ah, bueno, de que llegó el paciente ahí a la 2, tienen hasta 90 minutos para poderle hacer el procedimiento. Esto se llama tiempo puerta-balón. El tiempo que va a pasar en lo que el paciente llegó al centro y se le hizo el cateterismo. Menos de 60 minutos si llegó directamente a un centro en donde se le pueda hacer la ICP. Menos de 90 minutos en caso de que el paciente haya tenido que ser trasladado. Tenemos otra situación, que es la que siempre pasa con nosotros. Los centros en donde no tenemos ICP y que sabemos que no lo podemos mandar. Entonces, si yo no voy a mandar a mi paciente y ya le hice el diagnóstico de infarto con elevación, tengo 10 minutos desde que le hice el diagnóstico, o sea, desde que me dieron el electro, para pasarle el fibrinolítico. Eso se llama tiempo puerta aguja. Desde que yo le hice el electro y dije, sí es un infarto con elevación, hasta que le estoy pasando el alteplasa o el tenecteplasa. Estos dos de aquí, que son los de 120 minutos, es lo que me va a decir si yo lo voy a fibrinolizar o lo voy a mandar a ICP. Si me llega digamos que llegó directamente al 2,
pero no, pues el 2 no es viable, mejor en la 66. Digamos que nos llegó aquí a la 66 y me dicen, sí te lo recibo en la 2, pero necesito que me esperes un rato porque estoy con otro paciente en procedimiento y todo. Si no tengo la garantía que en menos de 120 minutos lo puedo mandar, entonces lo voy a fibrinolizar. Si sí tengo la garantía de que en menos de 120 minutos ese paciente se va a ir en ambulancia y lo van a recibir, entonces sí se puede ir a ICP primaria. Pero esto nunca pasa con los traslados. O sea, aquí casi siempre es como que o te llega directo al hospital que tiene ICP o mejor trombolízalo y luego ya después lo mandas. Porque acuérdense, o sea, el trombo se come el corazón bien rápido y hacen necrosis muy, muy rápido y cada minuto cuenta. Tenemos estas dos estrategias. La primera se llama estrategia sistemática de ICP precoz. Esta de aquí es la coronariografía o la ICP que se hizo en el paciente al que se le trombolizó y que sí tuvo criterios de reperfusión. ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios de reperfusión que habíamos dicho? Disminución del segmento ST mayor al 50% en 90 minutos, mejora del dolor precordial, arritmias de reperfusión y Con eso, hijo, estás bien. sí. Ok. Entonces, si mi ICP fue exitosa, entonces yo tengo de 2 a 24, mi trombolisis, perdón, fue exitosa, tengo de 2 a 24 horas para mandarlo a esta estrategia sistemática de ICP precoz. Esto es en el caso de que todo haya salido bien y el paciente pues ya está estable, ¿no? Pero tengo el escenario más feo, que es la ICP de rescate, que es el paciente no tiene criterios de reperfusión y necesito mandarlo en menos de 2 horas para que le hagan el procedimiento. ¿Por qué? Porque si me espero las 24 horas que me marca la otra, yo sé que para las 24 horas ya tengo el 100% del miocardio necrosado, como habíamos visto en el dibujito. ¿Ok? Entonces, ICP de rescate, menos de 2 horas. Si sí reperfundió, se llama estrategia sistemática de ICP precoz. ¿Dudas hasta aquí? Es un chingo de información, ya sé, pero tienen que dominarla toda porque es la enfermedad más común en México. ¿Ok? Entonces, todos estos tiempos que les acabo de decir, todas estas estrategias también tienen que ir en su libreta del internado. Tiempo puerta balón, tiempo puerta aguja, el tiempo puerta balón dependiendo de si llega al centro con ICP o si llega a uno en donde se tenga que trasladar. La ICP de rescate y la ICP con estrategia sistemática precoz. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cuáles son las medicinas que les damos? ¿Cuáles son los tratamientos? Como recomendación, nunca ponerle oxígeno a un paciente que no lo necesita. En estos casos de infarto, según los estudios que se han hecho con miles y miles de pacientes, si no está saturando menos de 90%, no se lo pongas. Y empezamos con nuestros dispositivos como viene en su tablita de los dispositivos que tienen pegada en su libreta del internado. Empiezo con puntas nasales, de 3 hasta 5 o 6 litros por minuto y voy escalando dependiendo de cómo vaya viendo al paciente. Manejo de dolor, como también ya se los había explicado, el dolor es meramente isquémico. Me duele porque algo está tapando ahí y necesito que el flujo sanguíneo se restaure para que me deje de doler. Y para eso utilizamos vasodilatadores y los de elección son los nitratos. En este caso podemos utilizar como rescate isosorbide de 5 miligramos sublingual y como mantenimiento isosorbide de 10 miligramos vía oral cada 8 horas. Hay veces que el dolor no se les quita, el dolor es mucho y todo. ¿Y qué puedes hacer? Pues puedes coadyuvarte con opiáceos. Le puedes poner morfina o le puedes poner Bupre, la que tengas en disponibilidad. Bupre de 150 microgramos, esta subcutánea, puede ser cada 6 u 8 horas, o morfina de 5 a 10 miligramos.
la que casi siempre van a tener es la Bupre. El paciente con dolor precordial, pues de por sí, imagínate, ¿no? Que te digan, no, pues sabes que sí te puedes morir, ¿no? Porque te estás infartando. Pues aparte del dolor, vas a estar todo histérico. Y entre más estés agitado, más vas a estar hiperventilando y eso va a hacer que estés aumentando tu consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? A veces les damos una benzodiazepina, una dosis bajita, para que se calmen. Un cuartito de alprazolam, ya, cálmese, señora. Y ya medio las relajas y ya las puedes tratar mejor. No es necesario para todos, hay algunos que llegan muy tranquilos, pero les digo, si están con una agitación psicomotriz muy importante, pues denle una benzodiazepina así bajita para que se tranquilice un poco. Habíamos hablado de beta bloqueadores también, habíamos dicho que, pues, como ustedes me comentaron en ese momento, no se lo damos al paciente que está hipotenso, no se lo damos al paciente que está con datos de falla cardíaca, no se lo damos al paciente que está bradicárdico, pero todo el resto de los pacientes les vamos a dar una dosis bajita de metoprolol. ¿Por qué? Porque también me disminuye el consumo de oxígeno. Y les podemos dar 50 miligramos cada 12 o 24 horas. 25 miligramos si quieren, si se les hace mucho 50. Aquí nada más hacer hincapié en la clasificación de Philip-Kimball. La vamos a ver en otra diapositiva más adelante, pero pacientes que estén con datos de falla cardíaca, con el simple hecho de que tengan estertores, ya no les pongo esto. Ya no califican para ponerles beta bloqueador, ¿ok? Las estatinas las damos porque si se acuerdan todo el pedo fue por la placa de ateroma que se rompió. Entonces yo trato de estabilizarlo lo más que se pueda. Y le voy a dejar una dosis de 80 miligramos cada 24 horas. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, esta tablita o este esquema viene en uno de los artículos que tienen ahí en su bibliografía. Si se fijan, a mí me parece más sencillo, pero ahora que ya pasé por la medicina y que ya entiendo más cosas, ¿no? A lo mejor a ustedes todavía no se les hace tan sencillo. A mí se me hace más sencillo que sobre esto pongan sus medicamentos para que sepan exactamente en dónde están trabajando, para que no se les olviden. Entonces, la fisiopatología va a ser más sencilla que la entiendan si al mismo tiempo van trabajando con los medicamentos para esa enfermedad, para que sepan, mira, aquí yo bloqueo con tirofiban, aquí para esto me sirve la aspirina, aquí en este me sirve el clopidogrel y bla, bla, bla. Y con esto lo pueden hacer con todas las enfermedades. Pero sí es más fácil, si entienden la fisiopatología, pues van a entender en dónde va a actuar cada uno de los medicamentos que se dan. Estas son nuestras medidas antiisquémicas, ¿ok? Nuestras medidas antiisquémicas son básicamente todo lo que va a actuar aquí para evitar la isquemia. Tenemos antiagregantes plaquetarios, inhibidores del receptor P2Y12, inhibidores de glucoproteínas y anticoagulantes. Entonces, nuestra primera medida es el antiagregante plaquetario, es el ácido acetil salicílico. En este escenario, en donde yo trombolizo al paciente, le tengo que dar una dosis de precarga de 300 miligramos. Después se va a dar una dosis de mantenimiento de 150 miligramos cada 24 horas. Nuestro inhibidor de receptor P2Y12 es el clopidogrel. Y tengo dos dosis de precarga, si se fijan, una dice 300 y otra dice 600. Voy a darle 300 al paciente que voy a trombolizar, pero si yo estoy en un Ángeles o en una Star Médica y no lo voy a trombolizar y lo voy a mandar directamente a ICP, en vez de darle 300, le voy a dar 600. Es la única diferencia que hay entre una y otra. Y la de mantenimiento de clopidogrel son 75 miligramos cada 24 horas. Como inhibidores de glucoproteínas, tenemos el tirofiban. Ustedes en su vida van a ver tirofiban. No quiero que se aprendan la dosis del tirofiban. Solamente acuérdense que es el que actúa a nivel de las glucoproteínas, evitando que las plaquetas se adhieran al colágeno y al factor de von Willebrand. Y ya con eso. Esto lo utilizan en la unidad de cuidados intensivos coronarios, entonces por eso les digo, ustedes no lo van a ver.
Como anticoagulante, para evitar toda esta cascadita de coagulación y la formación de fibrina y todo este desmadre, tenemos la enoxa. ¿Ok? Si voy a trombolizar a mi paciente, necesito darle una dosis de 30 miligramos intravenosos, dosis única. 15 minutos después de que yo le puse esta dosis, entonces ya voy a empezar con la de mantenimiento. Y la dosis de mantenimiento es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. ¿Qué cosas tienen que saber de la enoxaparina? Esta se ajusta con la edad y se ajusta con la función renal. Entonces, si mi paciente tiene más de 75 años y a ese lo voy a trombolizar, no le voy a poner el bolo de los 30 miligramos que viene aquí. Solamente me voy a ir con las dosis subcutáneas y en vez de darle 1 miligramo por kilo, le voy a poner 0.75 miligramos por kilo. Si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de menos de 30, entonces no le voy a dar la dosis cada 12 horas, se la voy a ajustar cada 24. Y este es el único medicamento de todos que tiene ajustes por edad o por función renal. Y se lo tienen que aprender. Todos estos medicamentos con dosis tienen que estar en su libreta del internado. ¿Ok? Y después de haber hecho la precarga, que es como que la dosis de todos los medicamentos que me van a garantizar que el mero bueno funcione, ahora sí vamos a ver el trombolítico. Los que yo quiero que se aprendan son Alteplasa y Tenecteplasa porque son los que tenemos en el hospital. Entonces, de ambos hay que poner las dosis también en la libreta del internado. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues el que tengan a la mano, no importa. Si se nos olvida, la ventaja de los medicamentos es que si se acuerdan, les enseñé el papelito en donde viene pues literalmente todo lo que tienes que saber, indicaciones, contraindicaciones, la dosis para todo. Entonces, esto así tal cual viene en la hoja de información de la caja del medicamento. Estas de aquí las van a buscar y las van a poner en la libreta del internado, contraindicaciones relativas y absolutas. Y estas mismas, ya les había dicho, son igual para el EB6 isquémico y para la tromboembolia pulmonar, que son los otros dos escenarios clínicos en donde podemos utilizar esto. ¿Ok? Ustedes como internos, ¿de qué se van a encargar? De que una vez que se haya hecho la trombolisis, vamos a tomar electrocardiogramas para estar valorando el descenso del ST. ¿Ok? Hay un programa en México que se llama Código Infarto, que se encarga de pues estadificar todo lo que pasa en los hospitales con respecto a esto y mandar a salas de hemodinamia que estén disponibles o no. Entonces, para eso necesitamos tener el electrocardiograma de 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos. Y hasta que tengamos no podemos determinar si hubo descenso adecuado o no. ¿Ok? Y los criterios de reperfusión que ya me habían comentado ustedes, que se le quita el dolor, que tenga un descenso del ST de más del 50% o que tenga arritmias de reperfusión, que la más común es esta, que se ve así. Este es el ritmo idioventricular acelerado. O taquicardias no sostenidas, que de pronto esté monitorizado y esté el paciente así como que normal y todo, y volteen el monitor y vean que tuvo un lapso de 4 segundos con fibrilación ventricular y de repente regresó. O taquicardia ventricular y luego regresó. Esos cambios así, alteraciones eléctricas, nos hablan de reperfusión. El lavado enzimático no lo utilizamos ya porque para esto necesitamos varios controles y pues se supone que tenemos que tomar decisiones pronto. No puedo esperarme 24 horas para saber si el paciente necesita ICP de rescate o no. Ok, entonces por eso esta ya no se utiliza. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, todo esto fue del infarto con elevación. Al final se manda a ICP y la ICP pues es básicamente esto. Meten el catéter, le están inyectando medio de contraste, identifican en dónde está el trombo, en caso de que se pueda aspirar, se aspira y ahí mismo hacen la colocación de los stents. ¿Qué es esto básicamente?
Este es el globito, esta cosa azul. Identifican la lesión. Cuando ya están bien centrados, inflan el globo para hacer que se impacte esta mallita. Esta mallita está medicada con anticoagulantes y cosas así, precisamente para que ya no se vuelvan a formar trombos. Y al final sacan el globo y se queda esto aquí. Con el paso del tiempo, por supuesto que esta se va a empezar a estenosar y al paciente se le puede acabar el medicamento que tenía aquí y se puede formar un trombo, pero mínimo ya le diste ahí unos 5 o 10 años más de vida, ¿no? Entonces, este es el objetivo de mandarlos a ICP. Entonces, todo esto era infarto con elevación. Mañana, como ya tenemos básicamente toda la información de los síndromes coronarios, ya nada más vamos a hacer como diferenciación de la angina inestable y del infarto sin elevación, porque es básicamente los mismos medicamentos, solamente cambian las dosis y hay un esquema que nos dice, bueno, una angina inestable puede estar muy grave si tiene esto o si tiene esto, y el infarto con elevación puede estar inestable si tiene esto o tiene esto. Entonces, ya que vimos la gran mayoría, lo de mañana ya va a ser como que muy poquito que se le tenga que agregar y vamos a ver un par de escalas solamente, ¿ok? Pero ahorita como ya, aparte de que ya son las 3, pero ya es mucha información también como para que quieran absorber todo de golpe. ¿Tienen dudas por lo pronto con esto? ¿Saraí? No, con eso no, doctora. Yo iba a preguntar si mañana después de esto vamos a ver también el tema de emergencias o ya sería para el miércoles. Yo creo que sería para el miércoles, porque no sé cuánto tiempo me vaya a demorar. Mañana nos toca consultas, ¿sí, verdad? No, menos. Mañana me toca choque. Entonces sí va a estar más difícil. O sea, si tengo chance, vamos a alcanzar a ver nada más un tema. Pero ya ven que las 2 ocasiones que me ha tocado choque, siempre llega un paciente justo cuando vamos a tener clase. Entonces, pues no tendría caso que viéramos 2 temas. ¿Sale? Ok. ¿Alguien que tenga dudas? ¿Todo bien? Doctora, yo nada más para confirmar. Entonces, la Q es normal que la veamos en todas las derivaciones menos en las precordiales. Perdón. Sí, nada más en las precordiales no las vemos y donde las veas tiene que ser una muesca así súper chiquita, o sea, no debería de ser más grande en comparación de tu R, porque si no se considera patológica. Sobre todo, por ejemplo, en la cara inferior, en donde sí es normal que la veas, pero si está muy profunda, ya no es normal. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces mañana terminamos con el tema, mañana me toca choque y no se vayan muy cargados porque acuérdense que no tengo en dónde acomodar sus cosas, ¿sale? Sale, pues, nos vemos mañana. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana.